a abrir la palabra del Señor. Quería compartirles, por favor, si de pronto tienen una Biblia en casa, que puedan ustedes abrir su Biblia en el libro de Corintios. ¿Sí? Esta es una de las cartas paulinas. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 11. ¿Sí? Bueno, escogimos esta alabanza de Pablo Olivares porque habla justamente, él en esta canción, él dice, cámbiame y hazme otra vez, ¿sí? Entonces, Jesús tuvo un propósito cuando vino aquí a la tierra. Ya lo hemos explicado en la célula y lo hemos estado viendo en la iglesia, también lo hemos compartido a través de las predicaciones de que cuál fue el propósito del Señor al venir aquí a la tierra. ¿Sí? Bueno, muchas personas obviamente dicen, bueno, y no es incorrecto, las personas dicen, bueno, Jesús vino a morir por toda la humanidad. Claro, por supuesto que sí, pero lo que vamos a leer en este momento es algo mucho más profundo, ¿sí? El Señor Jesucristo rompió todo paradigma, toda doctrina, todo dogma del hombre, porque la revelación que venía del cielo, que es el pan de vida, que es Jesucristo, era totalmente diferente a lo que nosotros como seres humanos pensábamos de pronto de cómo ser aceptos delante del Señor. En el tiempo de antes, por supuesto, para que el hombre pueda ser acepto delante de la presencia del Señor, delante de la presencia de Jehová Dios Padre, necesitaba un sacrificio sustitutorio, necesitaba una sangre que redima a esta vida o a nosotros de nuestros pecados para poder acercarnos al Señor. En nuestra condición humana, en nuestra condición pecaminosa, no podemos efectivamente nosotros acercarnos de una forma directa al Señor. Claro, por supuesto, el Señor escucha a todas las personas, escucha en oración a todas las personas, pero es necesario que para que podamos entrar al reino de los cielos, estar para siempre con Cristo, que fue la salvación que el Señor trajo, necesitamos ser revestidos de una nueva persona. Necesitamos nacer de nuevo. Como lo hemos estado tocando, y yo lo he venido tocando en varias ocasiones en lo que es la célula, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Como Nicodemo le preguntaba a Jesús. Vamos a ver qué nos dice la palabra justamente acerca esta nueva hechura, acerca de esta nueva persona que es creada en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, Pablo Olivares, él antes era un rockero, bueno, era un cantante de rock, y él practicaba el satanismo, pero el Señor lo libertó. El Señor lo sacó de las garras del enemigo y como dice la palabra, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz verdadera que es Jesús. Y así todos nosotros, antes de conocer a Jesús y haberlo aceptado en nuestros corazones, caminábamos de una forma, bueno, caminábamos ciegamente, caminábamos en oscuridad y así en la actualidad el hombre camina en oscuridad porque no ha resplandecido la luz de salvación en sus corazones. Entonces, vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo número 11. Me gustaría, por favor, que abran sus Biblias en sus casas. Miren lo que dice la palabra del Señor. El ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo vino efectivamente a reconciliar lo que se había perdido. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, una pared se interpuso entre Dios y el hombre. Ya no tenían esa misma comunión que estaba en el huerto del Edén. Ya había sido interrumpida a causa del pecado. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Padre había predestinado de que el Hijo pueda ser sustituto por la humanidad, ya que nosotros necesitábamos un sustituto santo, una sangre totalmente santa para que pueda apaciguar o aplacar la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice el ministerio de la reconciliación. Mire cómo comienza el libro perdón, esta parte de Corintios. Dice, conociendo pues el temor del Señor, nosotros persuadimos a los hombres.
pero a Dios les es manifiesto lo que verdaderamente somos. Lo voy a repetir nuevamente. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. El Señor conoce nuestro corazón, conoce las intenciones más profundas de nuestro ser y de nuestra alma. Obviamente porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él es omnisciente. Él sabe efectivamente cada una de las cosas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Él sabe conoce su despertar, conoce su acostarse, conoce cada una de las obras o cada una de las cosas que usted hace en el día. E incluso antes de que usted esas obras las ponga en práctica, Él conoce porque escudriña los corazones y las mentes de las personas. Entonces nosotros podemos, nosotros, como dice la palabra, persuadir a los hombres de que de pronto, de muchas cosas, podemos persuadir de pronto de que somos personas que amamos a Dios, somos personas que, que, que servimos al Señor, somos personas que de pronto leemos la Biblia, somos personas que oramos, somos personas que estamos fieles a la predicación del Evangelio. Pero dice la palabra que a los hombres nosotros podemos persuadirlos, pero al Señor efectivamente le es revelado quién somos cada uno de nosotros. El Señor conoce los que han sido redimidos por su sangre, los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y nosotros podemos persuadir a los hombres, teniendo de pronto rituales en nuestras vidas, rituales en nuestros corazones, así como Nicodemo. En Juan capítulo 3 dice de que Nicodemo se acercó de noche, no se acercó ni siquiera de día porque tenía miedo a los judíos. Nicodemo era un principal de los sacerdotes, era un principal de los del consejo de los judíos. Era una persona que conocía obviamente la palabra del Señor, o en este caso los libros proféticos. Conocía el Pentateuco, conocía, es decir, los primeros 5 libros de la palabra, los primeros 5 libros de la Biblia. Conocía los libros proféticos, conocía la ley mosaica, conocía cada uno de los estatutos que el Señor había dado al pueblo para que pueda vivir de una manera santa y agradable al Señor. Pero mire lo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, es justamente lo que tocamos en este día. El Señor Nicodemo, perdón, se le acerca a Jesús, le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que hace si no está Dios con él. O sea, él estaba reconociendo que había algo diferente en Jesús que no lo tenían las demás personas, e incluso él mismo. Era una persona que conocía obviamente la palabra, pero le hacía falta algo. Era una persona que vivía obviamente o vivía rituales, vivía una liturgia, vivía de pronto sacramentos bueno, se le habían dado, pero le hacía falta algo mucho más allá, que era exactamente al Salvador en su corazón. Hasta ese momento Nicodemo no conocía efectivamente la libertad en Jesucristo, no la conocía. Por eso Jesús más adelante, ustedes lo pueden leer en el capítulo 3. No voy a entrar tanto en detalle porque si no sería extenderme. En el capítulo 3 Jesús viene y le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y como obviamente Nicodemo tenía un velo en su corazón y en su mente, le decía, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Es algo en contra naturaleza, eso es imposible hacerlo. Pero el Señor le abre el entendimiento y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los Dios, en el reino de Dios, perdón. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, el Señor Jesucristo hace dos comparaciones. Hay personas que son de la carne y hay personas que son del espíritu. Entonces, cuando una persona vive de pronto como Nicodemo, vive por tradiciones o de pronto personas que de pronto, bueno, tienen, bueno, su credo, bueno, obviamente lo respeto, pero Jesús va mucho más allá. El Señor Jesucristo le dice efectivamente a Nicodemo que o es necesario que él nazca de nuevo para que pueda entrar en el reino de los cielos.
¿Cómo nace una persona de nuevo? Es algo tan sencillo. Nosotros como seres humanos somos religiosos por naturaleza. Siempre buscamos algo que adorar o alguien a qué adorar. Pero dice la palabra en el Juan capítulo 3 de que el que no naciere del agua, o en este caso de la palabra y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Es la palabra del Señor la que va transformando y va haciendo de que nuestros oídos espirituales se despierten a la voz del Señor. Porque este libro tiene poder. Como justamente lo decían antes, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice Pablo. Entonces, cuando nosotros permitimos que la palabra del Señor vaya entrando en nuestras vidas, entrando en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo vaya utilizando esa palabra para traer convencimiento a nuestros corazones, llega el momento en que la persona que escucha la palabra es como que se le cae un velo y sabe, viene la revelación de que solamente Jesucristo es el camino que necesita el hombre para poder gozar de una salvación, gozar del reino de los cielos en futuro. Y aún estando de pronto en una condición de muerte, tener esperanza, porque esa es la promesa que el Señor le hace a todo aquel que en Él cree. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no solamente es creer, es decir, bueno, yo creo en Dios, hay que recibir a Jesucristo, hay que abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, te abro mi vida, te abro mi corazón, entra a morar en mi corazón. Quiero que perdones mis pecados y que me recibas y me hagas una nueva criatura. Entonces, en ese momento el Espíritu Santo va a morar en la vida de esa persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos nosotros a los hombres. Nosotros podemos persuadir a las personas. Israel persuadía a los hombres. La otra vez, hace una semana, leíamos el Evangelio de Lucas con mi esposa y llegamos justamente a la parte de la higuera estéril. Entonces dice que el Señor se acercó a la higuera porque de lejos esta higuera ya era tiempo del fruto y esta higuera se veía frondosa, parecía que tenía fruto, pero cuando se acercó el Señor Jesucristo no había absolutamente nada en ella. Asimismo, el Señor compara al pueblo de Israel diciéndole, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están totalmente adornados, se ven bonitos, se ven preciosos, pero por dentro están llenos de puros huesos de muerto, de pura corrupción, es decir, no había absolutamente nada. Y así la humanidad vive en la actualidad. Nosotros tratamos de persuadir a los hombres diciendo de que nosotros, bueno, yo pertenezco a X congregación o voy a tal iglesia, etcétera, etcétera. Pero el Señor no vino en lo absoluto a llamarnos a seguir este tipo de corrientes. El Señor Jesucristo dice en su palabra, si el Hijo, o sea Jesús, los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en Cristo hay salvación, en Cristo hay libertad, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay redención y en Cristo hay una promesa para después, allá arriba en el reino de los cielos. Como dices, es que lindo sería de pronto de que todo ser humano que escucha la palabra del Señor pueda recibir a Jesús en su corazón, porque no estás, o sea, si nosotros como predicadores presentamos a Jesucristo, no estamos presentando algo gravoso para la vida del hombre, no. Créanme que yo también, antes de conocer a Jesús, también era una persona que vivía obviamente en tradiciones, las tradiciones de pronto de mis padres o la que se había venido escuchando. Pero cuando yo escuché el Evangelio de Salvación, el Señor abrió el entendimiento de mi corazón. Y como dice Hebreos capítulo 3 versículo 6 creo que dice,
Y si el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo nos habla a nosotros, no debemos endurecer nuestros corazones. Entonces yo permití que la palabra entre en mi vida y esa palabra trajo convencimiento acerca de quién yo necesitaba para poder ser salvo, para poder ser feliz. Ahora puedo decir soy feliz porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mi corazón y me hizo libre y me hizo una nueva criatura. Entonces, la respuesta de decir de que Jesús vino aquí a la humanidad es de que Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Sí, es verdad, vino a morir por la humanidad, pero el Señor cuando Él, hay una persona que viene a Él, la hace nueva. Las cosas que pasaron ya no son prioritarias. O ya no son importantes porque Jesús te hace una nueva criatura. El Señor Jesucristo puede perdonar cualquier pecado que de pronto nosotros hayamos cometido. Han habido muchas personas que son malas, delincuentes, asesinos, narcotraficantes, mujeres del ambiente, pero el Señor ha perdonado sus vidas, sus corazones, y ellos han nacido de nuevo y son unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, dice, pero a Dios les he manifiesto efectivamente lo que somos. Y espero que también, dice Pablo, lo sea a vuestras conciencias. Entonces nosotros, si por último el temor del Señor no nos persuade de que nosotros somos, bueno, o como estamos, por último, nuestra conciencia también nos revela o nos hace ver quién efectivamente nosotros somos delante del Señor. No debemos ser como la higuera estéril, en este caso que era como Israel, que por fuera se veía, wow, qué bestia, qué bestia, qué rituales que llevan, qué liturgia, o de pronto, qué religión tan pulcra que llevaban los israelitas, pero por dentro estaban vacíos, tal cual como la higuera. No había fruto en ellos. Entonces, versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, el pueblo de Israel se gloriaba, obviamente, porque ellos era el pueblo que había recibido la ley, había recibido la promesa del Señor, ¿sí? Entonces, ellos se gloriaban. Pero cuando llegó su Salvador, llegó su Mesías, lo rechazaron. Y así en la actualidad el hombre sigue rechazando a Jesús. El hombre piensa o cree en su religión, pero Jesús todos los días, todos los días, todos los días permite que llegue una palabra de salvación. No diciendo de que es alguna religión, algún dogma que nos va a llevar a una reconciliación con el Señor. No, solamente Jesucristo. Y te lo digo, contexto bíblico. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, solamente yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nos hemos estado preguntando muchas veces, ¿cuál es la verdad? Hay tantas doctrinas, tantas sectas, tantas religiones. Déjame decirte, mi querido amigo, amiga, la única verdad es Jesucristo, nadie más. La única verdad es mi Señor Jesucristo, mi Rey, que derramó su sangre por toda la humanidad e hizo nueva todas las cosas, a todo aquel que en Él ha depositado su fe y lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador personal. Porque si estamos locos, esto dice Pablo como predicador, y yo también lo asiento, porque si estamos locos es para Dios. Hay muchas personas que dicen, inclusive esta familia mía me decía, estás loco, mira, si antes tanto que hablabas del Evangelio, hablas en contra, y ahora estás predicando, que sí, que hermanito y cosas así. No, sinceramente, bueno, soy feliz en Jesús, porque mi boca se abre para proclamar la palabra del Señor, el Evangelio de salvación, porque es la comisión que el Señor nos dio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe a nosotros, claro que sí. El amor de Jesús nos compunge a nosotros de poder seguir predicando, presentando a las personas la salvación en Jesús. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno, o sea Jesús, murió por todos nosotros, luego todos murieron. Obviamente
aquellos que decidieron rendir su vida a Jesucristo, murieron obviamente a su condición pecaminosa. Murieron obviamente a los deseos de la carne. Claro, no significa que de pronto, bueno, yo, bueno, acepté a Jesús en mi corazón y no peco. Por supuesto, soy un vil pecador, creo. Y creo que de los que todos los que estamos aquí, si dicen quién es el más pecador, yo creo que yo salgo con el portaestandarte diciendo que yo soy el más pecador. Pero la diferencia es de que hace ya casi 13 años decidí rendir mi corazón y mi vida a mi Señor Jesucristo. Y Él ha cambiado mi vida. Y no soy absolutamente nada de lo que era en un pasado. Aquí está conectado un amigo mío del colegio, que es un hermano en Cristo, al cual amo mucho en el amor del Señor, mi hermano David Dillon. Él conoció mi vida como yo era antes, o parte de mi vida. Pero Jesucristo cambió mi corazón e hizo nuevas todas las cosas. Y me siento alegre por eso. Y recuerdo muy bien el día en que acepté a mi Señor Jesucristo. Sentí una alegría una alegría inexplicable, que no la puedo comparar absolutamente con nada. Ni siquiera que de pronto me hayan dado $1.000.000. Eso no se compara con la salvación en Cristo Jesús. Sentí una alegría tan grande que el Señor había perdonado mis pecados y me había hecho libre. Y me sentía tan gozoso y quería gritarle a todo el mundo lo que Dios había hecho en mi vida y en mi corazón. Y me siento tan feliz porque el Señor utiliza mi boca para poder compartir su palabra. Entonces dice, mire lo que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, o sea Jesús, luego todos murieron. Y por todos murió, o sea el Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, obviamente, yo creo que este es el debate de que muchas personas a veces les es muy difícil de pronto aceptar a Jesucristo en sus vidas. Porque yo también tenía ese miedo, tenía ese temor. Porque de pronto yo decía, bueno, antes hacía esto, hacía aquello, pero ahora si de pronto acepto a Jesús en mi vida, no lo voy a poder hacer. Esto es algo de sistemático, es algo que va de a poco. El Espíritu Santo obra de maneras que nosotros no sabemos. Por eso el Señor le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le dice, el Espíritu sopla de donde viene y oye su sonido, pero no sabes ni siquiera de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o en este caso del viento. ¿Por qué? Porque yo no vi cómo el Espíritu Santo entró en mi corazón y cómo empezó a hacer convencimiento de la palabra del Señor en mi vida. No lo vi, pero sí pude sentirlo en mi corazón, lo que Él estaba haciendo, el convencimiento que estaba trayendo a mi palabra, perdón, a mi corazón a través de la palabra del Señor. Entonces, dice, versículo número 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Pablo está hablando aquí a la iglesia, a los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y lo han aceptado como Señor y Salvador personal. Entonces dice, de manera que a nosotros de aquí a nadie en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a el Señor Jesucristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y aquí viene la promesa, mi querido hermano. Si de pronto estás leyendo, aférrate de esta promesa. Y es algo, querida iglesia, sauces, hermano, hermana en Cristo que me estás escuchando, esto es una promesa que el Señor le hace a la humanidad. Mira lo que dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hay, hay una separación antes de Cristo y después de Cristo, tal casi como el tiempo. Antes de Cristo, toda aquella persona, un ejemplo, Giovanni Velázquez, antes de Cristo, era una persona que de pronto le gustaba hablar malas palabras, veía películas indebidas, siempre andaba con el doble sentido, me gustaba el alcohol, me gustaban muchas cosas más, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, ¿no? Porque de pronto ustedes han de decir, mire, este hermano, qué pecador. Bueno, en todo caso, pero cuando Jesús vino a mi corazón y vino a mi vida, el Señor me cambió totalmente como yo era. No soy, pregúntale a la tía Tania, dice Alex, bueno, no soy absolutamente nada de lo que era antes. El Señor cambió mi vida, cambió mi corazón y me hizo una nueva criatura. Y me aferré a esta promesa que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y yo siempre la cito. Yo siempre la cito cuando estoy predicando la palabra del Señor, porque es necesario.
conocer de que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que hiciste en tu pasado, lo que hiciste en tu vida, el Señor lo perdona. Yo sé que de pronto hay muchas personas que viven a diario con resentimientos, con ira, con enojos. Hay muchas personas que han sido partícipes de aborto, partícipes de hurtos. Hay muchas personas que han sido partícipes de tantas cosas malas. O mejor dicho, han hecho muchas cosas malas, como yo también las hice, y muchas veces las hago. Pero el Señor me perdona, perdona mi vida. Todos los días voy allá al trono de la gracia, a través del Señor Jesucristo. Pero ¿qué de la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón? El ser humano vive cargado, vive turbado. Y ahora en la actualidad, como estamos, el ser humano está lleno de temor. Yo no temo, no temo en lo absoluto. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Y mi fe está cimentada en la roca de mi salvación, la peña de Oreb, que es Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. No temo lo que pueda hacerme el hombre. No temo lo que pueda efectivamente, directamente pasarme. Porque sé que aún estando de pronto, algún día, no sabemos efectivamente cómo vamos a partir de aquí de la tierra, pero si algún día el Señor me llama a su presencia, aún estando en una condición de pronto de muerte, sé que aún estando así, tengo esperanza, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y gloria a Dios por eso. Y me gozo por eso, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto no proviene del hombre. Mira lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio a nosotros, a los que estamos predicando, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y mira lo que dice acá, esto es algo bastante importante y esto es algo bastante desafiante para el hombre. Yo lo escuché también una vez, antes de que de pronto el Señor llegara a mi corazón. Y me quedé pensando por lo que decía. Mira lo que dice, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, nosotros como hombres no buscamos al Señor. El Señor es el que llama al hombre. En el libro de Apocalipsis dice que él toca la puerta de nuestro corazón y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hace cuánto de pronto Jesús está tocando la puerta de tu corazón y no le abres la puerta al Señor? Hay muchas personas que abren la puerta y le dicen, Señor, eh, sí, dime, ¿qué deseas? No, quiero entrar, morar contigo, he venido a traerte paz, he venido a traerte amor, vida eterna, salvación y perdón de pecados. Bueno, sí, pero quédate en la puerta nomás, ¿ya? O sea, yo de pronto, bueno, cada vez que te necesite, de pronto abriré y bueno, y cerraré la puerta nuevamente. Así es la humanidad. Pero bienaventurado, o tres veces bendecido, o tres veces feliz como dice el Señor Jesucristo, bienaventurado todo aquel que abre la puerta de su corazón al Señor. Es lo más precioso que puede tener. Entonces mira lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mira lo que dice acá, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, es como que el Señor está rogando al hombre. Imagínense hasta dónde el Señor ama tanto la creación. Hasta dónde el Señor tuvo que humillarse por nosotros. El rey que era dueño de todo, que lo poseía todo, el que creó todo, lo dejó todo para darle a usted y a mí el todo, que es la salvación. Es ese amor que el Señor mostró en la cruz del Calvario. No le importó. No le importó al Señor Jesucristo pasar todo ese vituperio, porque te amó aún estando en la condición de muerte y muerte de cruz, como dice la palabra del Señor. Y derramó hasta la última gota de sangre por ti.
y por mí. Y ni siquiera abrió su boca, como dice el libro de Isaías, capítulo 53. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y no abrió su boca, sino que enmudeció. No dijo absolutamente nada el Señor para poder ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. La única palabra que él dijo estando colgado en aquel madero fue, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. No sabíamos lo que estábamos haciendo porque nuestro corazón estaba lleno de pecado, estaba cubierto de ese pecado. Y así también hay personas que todavía tienen su corazón cubierto del pecado, que es lo que no les permite ir a la luz. Juan capítulo 3 es bastante explícito, es bastante evangelístico. Dice, luego el versículo 17 o 18, creo que dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y la humanidad no va al Señor porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidos. Te lo digo, te voy a buscar la cita en estos momentos para que de pronto, ya con esto termino, para que de pronto lo tengas presente. Lo que dice la palabra del Señor. Dice, capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió al Padre al Señor Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira lo que dice acá, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, o sea, a Jesús, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, terminando ya lo que es la predicación, dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La humanidad necesita reconciliarse con el Señor. Ahora en la actualidad, el hombre está esperando una vacuna. Todas estas cosas que estamos viviendo son cosas proféticas. De pronto algunos han de decir, bueno, es una epidemia, lo hemos pasado nuevamente, pero son cosas que están escritas en la palabra del Señor. En Mateo 24, el Señor habla acerca de las cosas que acontecerán antes de su venida. No voy a tocar ese tema porque ya esos son temas de tiempos finales, pero el hombre debe reconciliarse con el Señor. El hombre no necesita una vacuna, el hombre necesita volcar su rostro al Señor. Necesita ir a los pies de Jesucristo, a su Señor, a su Salvador, arrepentirse de sus pecados y venir a la luz para que el Señor pueda hacer de aquella criatura, de aquella persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros hemos venido a hacer justicia de Dios en Cristo. En nosotros no podemos ser justicia porque somos pecadores. En nuestra carne está el pecado. Y el Padre, cuando una persona ha recibido a Jesucristo, no lo mira obviamente a esa persona, a ese pecador arrepentido, no lo mira a través de su condición pecaminosa, sino que lo mira a través de Jesucristo. O sea, es como que de pronto el Señor como una lupa, es como algo que el Señor a través de Jesús nos ve y nos ve santos por su Hijo, por Cristo. Como dice Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vive yo, mas Cristo vive en mí. Entonces dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, los animamos también, los exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el Señor le dice a la humanidad, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Entonces, ¿cuándo es el día de salvación? Mira lo que dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día de salvación, amigo, amiga, que estás escuchando. Hoy es el día en que el Señor te da la oportunidad de poder escuchar esta palabra y traer gozo, traer alegría a tu corazón a través del perdón de pecados en Jesucristo. Hoy es el día de salvación. No permitas que esta palabra se pierda en el olvido. Que Dios te bendiga grandemente con todo mi corazón y que el Señor y el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida y a tu corazón. Amén.